Dice Miqueas 7:5: No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Este es el dormir en el mundo espiritual, el descansar en sus propias obras, porque esto es un descanso. El descanso del hombre en el mundo espiritual es aquello que él hace y se siente tranquilo y contento con ello. El descansar en sus propias obras es el dormir, por lo cual el Señor dice que 10 vírgenes prudentes salieron y tomaron consigo sus lámparas, pero 5 llevaron aceite y 5 no. Y demorándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron, porque todas se durmieron haciendo sus propias obras. Todas descansaron en sus propias obras. No se trata de dormir por orar o por no orar, lo cual es otra cosa, sino de dormir en sus propias obras, dormir en sus propias acciones, dormir en lo que se está tranquilo, en lo que se cree que es correcto. Y por tanto, esta es la palabra revelada por el Señor. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque cuando el hombre está despierto, porque Dios le ha revelado cuál es su verdadera obra para él, porque Dios se le ha manifestado y le ha dicho cuál es su verdadera obra para él, porque el Señor prometió manifestarse. Y él dijo que aquellos que guardan su palabra, esos son los que lo aman, y su Padre lo amará, y vendrán a él y harán morada con él, y él se manifestará a aquel hombre, que quiere decir que el Señor se debe de manifestar para que me manifieste y me revele cuál es la obra que él ha determinado para mí. Pero cuando eso no acontece, yo puedo hacer mi propia obra y puedo descansar en mi propia obra y decir, esta es la obra que Dios ha tenido para mí, esta es la obra que Dios me ha encomendado. Sin embargo, no es así. Por eso hay pastores cumpliendo función de evangelista, por eso hay profetas cumpliendo función de maestro, por eso hay gente que han abierto iglesia antes del tiempo de que Dios la haya determinado, por eso hay gente que se han ido a sus propias obras conforme a lo que vieron del vecino, del amigo, del compañero, y conforme a lo que sintieron en su propio corazón, no porque Dios se le manifestó, no porque Dios le reveló nada. Y entonces, cuando Dios despierta a un hombre, cuando Dios le enseña la voluntad del corazón de Dios acerca de lo que Él ha determinado para el hombre desde antes de la fundación del mundo, porque dice la Escritura que Dios determinó para nosotros algo desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros, lo escribió en un libro, y así debe de cumplirse, como lo dice en el Salmo 139 y verso 16, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ya en el libro de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él escribió lo que debía de acontecer conmigo y con cada uno, con cada ser humano que Él hizo. Entonces, eso que está ya escrito en el libro de Dios, así debe de cumplirse. Y eso hay que preguntárselo al Señor. Eso no se debe de imitar del vecino. Eso no se debe de imaginar en su propio corazón. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, que solo Dios lo conoce. Eso no se debe de interpretar solamente porque lea la Escritura y sin revelación del Espíritu Santo acerca de lo que Él quiere para mí, diciendo, bueno, aquí dice que predica la palabra al mundo entero, eso es lo que voy a hacer, voy a tomar un micrófono, voy a ser mi evangelista y voy a salir por ahí predicando el evangelio. O voy a abrir una obra y voy a levantar un templo y allí voy a traer la gente y allí le voy a enseñar la palabra que he leído y en la cual creo. Eso no es la obra de Dios, porque los que son dirigidos por el Espíritu Santo son los hijos de Dios, no los que hacen la obra que quieren, porque por hacer la obra que se quiere no se hace la voluntad de Dios. Los que entran en el cielo, dice la Escritura, que son solamente los que hacen la voluntad de Dios, y por lo cual muchos se le presentarán y le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, y le dirá el Señor, nunca os conocí, hacedor de maldad, apartado de mí. ¿Por qué? Primeramente porque no hicieron la obra que Dios determinaba, que había determinado para ellos, y luego porque independientemente de que no le hicieron, lo que hicieron fue maldad, y en nombre del enemigo hacían todo lo que hacían, porque él era el que los instaba a hacer todas las cosas que ellos hacían, no era realmente Dios. Entonces, cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, ya por ahí va mal. Pero cuando el hombre es despertado para hacer la voluntad de Dios, verdaderamente despierta del sueño. Por eso es que el Señor nos manda a despertar de nuestro sueño, a velar acerca de lo que Dios quiere para nosotros y tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero cuando esto es así, siempre el hombre va a tener personas a su alrededor, siempre el hombre va a tener personas al lado de él, y las principales personas que el creyente va a tener al lado es el mismo creyente, o sea, aquel que es iglesia, aquel que es pueblo de Dios, aquel que es hermano, aquel que es aleluya. Pero cuando hay uno que duerme, o cuando hay una iglesia que duerme, como en el tiempo en el que vivimos actualmente, en que dice que toda la iglesia duerme, porque la Escritura no puede mentir, el hombre puede decir
decir lo que sea, pero la Escritura no puede mentir y ella dice que todas las vírgenes se durmieron. La Escritura es real y verdadera porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando hay un pueblo que duerme, pero hay alguien que está despierto a la verdadera voluntad de Dios porque escuchó al Señor, Dios se le manifestó, lo reveló, el Señor le dice: ten cuidado de la que duerme a tu lado. Esta es la que duerme al lado del que está despierto. La iglesia que duerme, ese pueblo que duerme, esa mujer espiritual que no es de género femenino sino espiritual, que es un pueblo, sea varón o mujer, sea esclavo libre, sea gentil o judío, que es pueblo de Jesucristo, ese que duerme en su propia obra, esa es una esposa espiritual. Y de ese el Señor dice: ten cuidado de la que duerme a tu lado. Y otra vez el Señor dice en el libro de Eclesiastés, su capítulo 4, por allá en el verso 11, que si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará él solo? Y el hombre lo toma carnal, terrenal, como lo ven sus ojos, como lo leen sus ojos, pero sin embargo no es así, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, no es cosa terrenal. Y sin embargo, lo que dice la Escritura, lo que revela el Espíritu Santo acerca de esta Escritura es lo siguiente: si dos creyentes duermen juntos en su propia obra, en el fuego se calentarán juntamente. Pero si hay uno solo, ese no tendrá cómo calentarse. Por tanto, mejor ir solo a la voluntad de Dios, mejor estar aparte para hacer la voluntad de Dios que estar unido con aquel que duerme, que estar unido con aquel que es comilón y bebedor. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que no esté con los comedores de carne y con los bebedores de vino, porque el comilón y el bebedor empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuál es el sueño? El sueño en su propia obra, el descansar en su propia obra. ¿Y por qué el sueño hará vestir vestidos rotos? Porque la propia obra del hombre en el mundo espiritual lo viste de vestiduras viles, rotas, manchadas, sucias, arrugadas. Por lo cual el Señor dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Y cuál es la limpieza de la vestidura? Que todas sus obras hayan sido reveladas por el Espíritu Santo, ordenadas por Dios, preparadas por Dios en el secreto. Y esta es la vestidura limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Dónde lo dice? Dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la vestidura es la acción, entonces la ropa es la obra. En el mundo espiritual, mi vestidura habla de la obra que yo hago. Si es de Dios, es de lino fino, limpio y resplandeciente, porque no hay obra justa que no la dé Dios. No hay obra justa que el hombre la pueda hacer de su propio corazón. El único que ejerce justicia en el cielo y en la tierra es Dios. Por tanto, si las obras justas son las acciones, si el lino fino son las acciones justas de los santos, o sea, las obras justas de los santos, entonces el lino fino es la obra ordenada por Dios, es la obra revelada por el Espíritu Santo, dicha por Dios al oído del que escucha, revelada en visión, dada por el Señor en su manifestación gloriosa, en la comunicación íntima que tiene aquel con el que Él se comunica en el secreto. Y esta es la obra que no recibe vergüenza. Esta es la obra que no duerme. Este es el que está despierto a la orden y a la voz de Dios, porque dice en el fin del tiempo que Pedro salió después que el Señor ascendió al cielo, antes de ascender al cielo, pero que después que resucitó, dice que Pedro fue a pescar y dijo: voy a pescar, y fueron con él 6 discípulos más. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, total 7, lo que es una iglesia completa, un candelero completo, y fue a pescar, y no pescaron nada aquella noche. Esa es la oscuridad en la que se vive hoy en día. Hoy, en el tiempo en que vivimos, oscuridad espiritual. ¿Qué pescan? Para Dios nada. Aunque ganen 70,000 almas, millón de almas, para Dios nada, porque no era la obra de Dios y posiblemente la están ganando para el infierno. Y ese es el pueblo que duerme, el que imita a otro, imita la obra de su compañero. Aquel abre una iglesia, yo también. Aquel predica en la esquina, yo también. Aquel abre un canal y hace así, dice así, esto así, yo también. Aquel pone un cartel, yo también. Y eso es lo que han hecho: imitar, imitar, imitar. Y esa es la que duerme y la que está a su lado, de lo cual el Señor dice: cuídate de ella, no abras tu boca. Amén, gloria a Dios.